Hola a todos, el problema 616 nos dice: determina la fuerza en cada elemento de la armadura, indique si los elementos están en tensión o en compresión, considere que la carga P es igual a 8 kN. Entonces lo primero que haremos será identificar los apoyos. Tenemos un pasador en A y una mecedora en E, por lo tanto sabemos que en la mecedora tendremos una reacción vertical y en el pasador tendremos una vertical y una horizontal. Ahora, del mismo modo nosotros sabemos que la horizontal será cero, ¿sí? Porque no tenemos ninguna fuerza externa horizontal o ningún componente horizontal que genere esta reacción. Ahora, la carga P sí va a generar una reacción hacia arriba en EY y una reacción hacia abajo en AY. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora que apliquemos las ecuaciones de equilibrio considerando toda la armadura como si fuese un solo cuerpo, ¿sí? Ahora, a primera vista, yo puedo considerar sumatoria de momentos en E. Por lo tanto, si la carga P tiene una rotación en este sentido, necesitaré que la reacción a Y genere una rotación en el sentido contrario. Esto para poder mantener el equilibrio con respecto del apoyo E. Es por eso que considero que el sentido de este vector debe ir hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa si yo considero sumatoria de momentos en A, por ejemplo? Igual a 0. ¿Sí? Contando antihorario como positivo. Aquí voy a tener EY positivo por su brazo de 4 metros, menos P, que es 8 kN, por su brazo que es 8 metros. Todo esto igual a 0. Despejo EY y voy a tener que es igual a 16 kN. Ahora yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y voy a tener menos AY más EY, o sea 16 kN, menos P, 8 kN igual a 0. Por lo tanto, AY será igual a 8 kN. ¿Sí? Por lo tanto, el signo positivo nos indica que el sentido de la flecha que estamos asumiendo es el correcto. Ya hemos terminado el primer paso. Ahora el segundo paso es identificar los elementos de fuerza cero, ¿sí? Los que podamos reconocer a primera vista. En este caso no puedo observar ninguno, por lo tanto todos quedan a espera de los análisis de cada nodo. Entonces el tercer paso viene ya lo que es el cálculo de las fuerzas internas mediante el método de los nodos. Para esto voy a analizar qué nodos tengo que puedan ser analizados. En este caso tengo, por ejemplo, el nodo A y el nodo D. ¿Sí? Si yo analizo el nodo D, tengo la magnitud de la carga vertical, puedo hallar la fuerza CD y luego por componentes horizontales hallar la fuerza ED. Entonces voy a empezar por aquí. Lo primero que tengo aquí es el nodo D con una carga vertical hacia abajo de 8 kN. Tengo la componente horizontal que es una fuerza ED y tengo una fuerza CD que viene en esta dirección. Ahora yo aquí tengo el sentido hacia abajo, por lo tanto necesito una componente vertical hacia arriba para equilibrar el nodo. Componente que me lo da la fuerza CD. Como la fuerza CD también tiene un componente hacia la izquierda, necesito que la fuerza ED vaya hacia la derecha para equilibrar el nodo horizontalmente. Entonces, entre estos dos elementos tengo un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, este ángulo es 60 grados. Ahora ya puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio. Si yo considero en primer lugar mi sumatoria de fuerzas en Y, voy a poder determinar la magnitud de la fuerza CD. Si yo considero primero sumatoria de fuerzas en X, voy a tener dos incógnitas y no voy a poder resolver, solamente encontrar una relación entre ambas, ¿no? Entonces ya puedo decir que la fuerza CD por el seno de 60 grados, ¿sí? Su componente vertical, menos 8 es igual a 0. Por lo tanto, despejando fuerza CD, voy a tener que es igual a 9.24 kilonewtons. Observo el sentido de la flecha que está saliendo del nodo, por lo tanto puedo decir que está en tensión. Ahora puedo aplicar ya mi sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Aquí tengo fuerza ED hacia la derecha
menos la componente horizontal de la fuerza CD. La magnitud ya la sabemos, 9.24, que va a multiplicar al coseno de 60 grados. Todo esto igual a 0, por lo tanto, despejando fuerza ED, voy a tener que es igual a 4.62 kilonewtons. Verifico el sentido de la flecha y veo que está entrando al nodo, por lo tanto digo que está en compresión. Ahora ya puedo trasladar los sentidos de mis vectores, es decir, el estado de mis fuerzas internas a cada elemento de la estructura que acabo de calcular. Fuerza CD lo tengo que estar en tensión, por lo tanto está saliendo del nodo D y se transmite del mismo modo hacia el nodo C, es decir, saliendo desde el nodo C, ¿no?, en tensión, por la tercera ley de Newton, ¿sí? Misma línea de acción, misma magnitud, pero diferente sentido, sea sentido contrario, sentido opuesto, para lograr el equilibrio. Ahora, el elemento ED está en compresión, ¿sí? Por lo tanto, yo ya puedo colocar aquí el sentido de mi fuerza interna y coloco que está en compresión y que este elemento está en tensión. Ahora verificamos la ruta de nuestra fuerza y vemos que hemos llegado hacia el nodo C y hemos llegado hacia el nodo E. Pero el nodo E tiene 4 elementos, o sea, son muchas componentes. En el nodo C tenemos 2 elementos de los cuales podemos determinar la fuerza CE, ¿verdad? Porque fuerza CD tiene una componente vertical que puede ser equilibrada con la componente vertical de la fuerza CE. Por lo tanto, vamos a analizar el nodo C. Aquí vamos a tener fuerza horizontal BC, y cuyo sentido aún no lo sabemos, la fuerza diagonal EC, que viene por aquí, y la fuerza CD, cuya magnitud ya la sabemos. Fuerza CD es igual a 9.24 y sabemos que está en tensión. Ahora, esta componente debe ser hacia arriba, ¿sí? Porque la componente vertical debe equilibrar la componente vertical de este vector. Por lo tanto, si yo tengo aquí componente a la derecha y aquí componente a la derecha horizontales, la fuerza BC debe ser hacia la izquierda, ¿no? Ahora, si yo tengo aquí mi eje de las X y aquí mi eje vertical, necesito también saber cuáles son mis ángulos directores para estos vectores. Por lo tanto, viniendo a mi armadura, puedo observar que esta barra es paralela a esta, ¿sí? Por geometría lo puedo determinar. Lo mismo que esta barra con esta. Por lo tanto, si tengo que este ángulo es 60 grados, este ángulo también, y como tengo aquí la suma que es 180, este ángulo también. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de este triángulo también tengo un ángulo de 60 grados, ¿sí? Por suma de los ángulos internos. Por lo tanto, todos mis ángulos son 60 grados, ¿no? Ahora, observando la fuerza BC con la fuerza CE forman este ángulo. Y lo mismo pasa con la fuerza CD con la horizontal. Por lo tanto ya tengo mis ángulos directores. Aquí me falta etiquetar este vector, el cual es la fuerza CE. Y con esto ya puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio. Voy a considerar primero sumatoria de fuerzas en Y, ya que verticalmente solamente voy a tener una incógnita, la cual será la fuerza CE, ¿no? Que para determinar su componente vertical hacia arriba, lo multiplico por el seno de 60 grados, menos el vector 9.24 por el seno también de 60 grados. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, a simple vista nada más veo que la fuerza CE tiene la misma magnitud, kilonewtons. La diferencia es que está en compresión, ¿no? La fuerza CD estaba actuando en tensión. Ahora, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Voy a tener menos fuerza BC más la componente horizontal de la fuerza CD, cuya magnitud ya la sé, por coseno de 60 grados, más la componente horizontal de 9.24, también por coseno de 60 grados. Todo esto igual a 0. Despejo fuerza BC y voy a tener
que efectivamente es igual a 9.24 kilonewtons también. Y este elemento está en tensión. Ahora ya puedo marcar mis sentidos en la estructura. La fuerza C está entrando al nodo C. Por lo tanto se transmite así también al nodo E, ¿sí? Es decir, la compresión. Mientras que la fuerza BC se transmite a tensión desde el nodo C hacia el nodo B y lo mismo desde el nodo B hacia el nodo C. Por lo tanto, esta barra está en tensión y esta otra barrita en compresión. Ahora me toca chequear hacia dónde están avanzando mis fuerzas. Tengo que han llegado hasta el nodo B y en el nodo E también tengo una concurrencia bastante amplia. No tengo 4 vectores más el de la reacción. Lo que pasa es que en el nodo E todavía tengo dos incógnitas. En el nodo B también tengo dos incógnitas. Lo que podría hacer aquí sería realizar mi sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Crear una relación entre estas dos fuerzas, luego despejar una de ellas en función de la otra y al final aplicar mi sumatoria de fuerzas en X y reemplazarla, ¿no? Lo cual me daría este elemento y este elemento. Pero si yo me voy al nodo A, voy a poder aplicar mi sumatoria de fuerzas en y determinar la fuerza AB. La componente horizontal de esta fuerza debe equilibrarse con esta otra horizontalmente. Por lo tanto voy a analizar el nodo A. Aquí voy a tener AY hacia abajo, es decir, 8 kilonewtons. Tengo la fuerza AE horizontal, cuyo sentido aún no lo sé. Y voy a tener la fuerza AB diagonal. Esta fuerza debe tener una componente vertical hacia arriba para equilibrarlos verticalmente. Como tiene hacia la derecha, la fuerza E debe ir hacia la izquierda para equilibrarlos horizontalmente. Entonces etiqueto esta fuerza. Y también puedo observar que están formando entre ambos vectores un ángulo de 60 grados. Por lo tanto ya puedo aplicar mi sumatoria de fuerzas en Y. Con lo cual tendré menos 8 más la componente vertical de la fuerza AB. ¿Sí? Todo esto igual a 0. Despejo fuerza AB y voy a tener que es igual a 9.24 kilonewton. El sentido de la flecha me indica que está en tensión. Ahora mi sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí voy a tener la componente horizontal de la fuerza AB, es decir, 9.24 por coseno de 60 grados menos la fuerza AE en su totalidad, ¿no? Igual a 0. Despejo fuerza AE y voy a tener que es igual a 4.62 kilonewtons en compresión, ¿no? Por el sentido de la flecha que está entrando el nodo. Ahora ya transmito mis estados aquí a mi armadura. Fuerza AB en tensión, por lo tanto saliendo del nodo. E indico que está en tensión. La fuerza AE en compresión se transmite del mismo modo a los nodos E y al nodo B respectivamente, ¿no? Tal como hemos hecho. Y ahora ya nos quedaría analizar solamente el nodo B, ¿sí? En ambos nodos solamente voy a tener una variable, pero en el nodo B lo tengo más sencillo por la cantidad de componentes rectangulares que voy a hallar, ¿sí? A diferencia del nodo E. Por lo tanto, en el nodo B voy a tener la fuerza AB, cuya magnitud es 9.24, tendré la fuerza BC, cuya magnitud también es 9.24, y tendré la fuerza BE, cuyo sentido no lo sé, pero necesito componente vertical hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Los ángulos directores ya sabemos que son 60 grados y aquí también 60 grados con la horizontal. Por lo tanto ya puedo aplicar mi sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, por lo que tendremos menos 9.24, ¿sí? Por el seno de 60 grados, por ser componente vertical hacia abajo, más la fuerza BE
que multiplica al seno de 60 grados, igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que la fuerza B es igual a 9.24 kilonewtons. El sentido de la flecha nos indica que está en compresión. Ahora ya puedo trasladar mi vector en mi armadura, ¿no? Este elemento está en compresión. Entonces, si yo aplico mi sumatoria de fuerzas en X ahora mismo, debe satisfacer esta ecuación. Lo mismo si es que yo aplico mis ecuaciones de equilibrio en el nodo E. Voy a tener que satisfacer mis ecuaciones tanto para X como para Y, pero este paso yo ya no lo voy a realizar. Entonces, con estas fuerzas, ¿sí? Determinando cada una de las magnitudes y el estado en el que están, puedo dar por concluido el problema 6.16. Ahora pasemos al problema 6.17. El problema 6.17 nos dice, si la fuerza máxima que cualquier elemento de la armadura puede soportar es de 8 kN en tensión y de 6 kN en compresión, determine la fuerza P máxima que se puede soportar en el nodo D. Tal como hacemos en todos los ejercicios, lo primero es identificar los apoyos y colocar cuáles van a ser sus reacciones. En E tenemos una mecedora, por lo tanto una componente vertical hacia arriba, mientras que en A tenemos un pasador y tiene dos componentes, vertical y horizontal. Ahora, en el pasador A podemos observar que no hay ninguna fuerza externa horizontal que esté actuando sobre la armadura, por lo tanto no se generará una reacción. Eso quiere decir que AX es igual a 0. Ahora, aquí voy a tener una componente hacia arriba, es decir, una reacción hacia arriba EY, y aquí una reacción hacia abajo AY. Ahora ya puedo considerar mi armadura como si fuese un solo cuerpo y calcular las reacciones. Para eso voy a aplicar mis ecuaciones de equilibrio, empezando por la sumatoria de momentos en A igual a 0. Con esto voy a tener EY positivo que multiplica a 4 metros, menos P que multiplica a 8 metros, ¿no? Que vendría a ser su brazo de momento. Todo esto igual a 0. Por lo tanto voy a tener que EY es igual a P8 entre 4, es decir, 2P. Y con esto ya aplico mi segunda ecuación de equilibrio, mi sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Con esto voy a tener a Y negativo más Y positivo, que sé que es 2P, menos P igual a 0. Por lo tanto, AY será igual a P. Entonces, la idea inicial es determinar cada una de las fuerzas en función de P. Luego compararlas, las que están en compresión con las de compresión, poniendo como tope máximo 6 kN y las de tensión con la de tensión comparándolas, porque la que esté más sobrecargada podrá soportar como máximo 8 kN en tensión. Y a partir de todas esas fuerzas en función de P voy a poder determinar cuál es el P máximo, ¿no? Que se puede soportar en esta armadura aplicada en el nodo D. Entonces voy a analizar el nodo D. Para esto voy a tener una carga P verticalmente hacia abajo. Voy a tener la fuerza DC en este sentido porque necesito una componente vertical hacia arriba para equilibrar el nodo. Y aquí la fuerza ED con componente horizontal también para equilibrar ese nodo. Ahora, en el problema anterior hemos visto que por geometría todos estos ángulos son 60 grados, ¿sí? Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo esa relación de ángulos. Aplicamos sumatorio de fuerzas en Y igual a 0 y vamos a tener fuerza de C por seno de 60 grados menos P igual a 0. Por lo tanto, fuerza de C será igual a 1.1547 veces la carga P. Ahora ya podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Porque ya nos quitamos la variable de la fuerza de C. Ya nos quitamos esa incógnita. Por lo tanto, aplicando sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener fuerza ED hacia la derecha menos la componente horizontal de la fuerza de C. La magnitud ya la sabemos, 1.1547 veces P, y lo multiplicamos por el coseno de 60 grados. Todo esto igual a 0.
Despejamos fuerza ED y vamos a tener que es igual a 0.57735 veces la carga P, lo cual podemos observar que la fuerza ED está en compresión, es decir, entrando al nodo, mientras que la fuerza DC está saliendo del nodo, por lo tanto está en tensión. Ahora ya podemos transmitir estas cargas a nuestra armadura. ¿Sí? Este elemento está en compresión y este elemento está en tensión. Entonces, seguimos la ruta de nuestras cargas y podemos observar que el siguiente será el nodo C. Ahora, aquí vamos a tener una fuerza horizontal, la cual será fuerza BC. Tenemos la fuerza EC en esta dirección y tenemos la fuerza CD en tensión. ¿Sí? La magnitud de la fuerza CD no la vamos a colocar porque es un poquito extensa, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros ya sabemos que está la fuerza CE, que necesitamos la componente vertical hacia arriba para equilibrar el nodo verticalmente, ¿sí? Con la componente vertical de la fuerza CD, y tenemos dos vectores hacia la derecha, por lo tanto fuerza BC deberá ser a la izquierda. Entonces, identificamos los ángulos, tenemos aquí un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, si nosotros consideramos aquí la horizontal, vamos a tener que este ángulo también será de 60 grados, ¿verdad? Por lo tanto, ya podemos aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Tenemos esta magnitud, estas dos son incógnitas, por lo tanto, si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a poder determinar la magnitud de la fuerza CE, con lo cual tendremos componente vertical de la fuerza CE por seno de 60 grados, menos la componente vertical de la fuerza CD, la cual será 1.1547 veces P, que multiplica al seno de 60 grados. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, despejamos la fuerza CE y vamos a tener, ¿no? Obviamente que es igual a 1.1547 veces la carga P. El sentido de la flecha nos indica que está en compresión. Ahora ya podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? Vamos a tener la componente horizontal de la fuerza CE, la cual ya sabemos su magnitud en función de P, 1.1547 veces P, que multiplica al coseno de 60 grados, más la fuerza CD, cuya magnitud también la conocemos, 1.1547 veces P, que multiplica al coseno de 60 grados, menos fuerza BC, igual a 0. Despejamos fuerza BC y vamos a tener que es igual a 1.1547 veces la carga P. La diferencia es que esta carga o esta fuerza interna está en tensión. Entonces ya podemos transmitir estos datos a nuestra armadura. Vamos a tener fuerza C en compresión y la fuerza BC en tensión. ¿Sí? Entonces analizamos ya el nodo B o el nodo E o el nodo A. Vamos a irnos al nodo A. ¿Sí? Porque está más sencillo de resolver. Y así podemos ya quitarnos esta variable para analizar el nodo B. Aquí vamos a tener AY hacia abajo, cuya magnitud es P. Tenemos una fuerza horizontal que será la fuerza AE, cuyo sentido aún desconocemos, y la fuerza AB que vendrá aquí. Por lo tanto tenemos componente vertical, nos falta componente vertical hacia arriba y nos va a faltar ahora componente horizontal hacia la izquierda. Este ángulo es de 60 grados. Por lo tanto aquí nosotros ya podemos aplicar sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Me falta etiquetar este vector. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí voy a tener la componente vertical de la fuerza AB, es decir, fuerza AB por seno de 60 grados menos la carga P igual a 0.
Resolvemos fuerza AB y vamos a tener que es igual a 1.1547 veces la carga P. Observamos el sentido y vemos que está en tensión. ¿Sí? Entonces ya podemos aplicar nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Componente horizontal de la fuerza AB, cuya magnitud ya la conocemos, 1.1547 veces P, que multiplica al coseno de 60 grados, positivo porque va hacia la derecha, menos fuerza AE, que va hacia la izquierda, igual a 0. Resolvemos fuerza AE y vamos a tener que es igual a 0.57735 veces la carga P. El sentido de la flecha nos indica que está en compresión. Entonces ya podemos transmitir estos datos a nuestra armadura. Vamos a tener aquí en tensión la fuerza AB, se transmite del mismo modo hacia el nodo B, ¿sí? Decimos que está en tensión, y aquí vamos a tener que la fuerza AE está en compresión. Por lo tanto nos faltaría determinar solamente la fuerza B. Para ello vamos a analizar el nodo B. Tenemos fuerza horizontal, que es la fuerza BC. Tenemos en tensión la fuerza AB. Y tenemos aquí en compresión, ¿sí? Porque nos haría falta una componente vertical hacia arriba, la fuerza BE. Entonces, estos dos ángulos son de 60 grados. Por lo tanto, puedo aplicar mi sumatoria de fuerzas en Y para determinar la magnitud de la fuerza BE. Fuerza AB ya lo conocemos, será menos 1.1547 veces P por seno de 60 grados, ¿sí? Por ser componente vertical, más la componente vertical de la fuerza BE por seno de 60 grados. Todo esto igual a 0. Resolvemos fuerza BE y vamos a tener que la fuerza BE es igual, lógicamente lo podemos ver ya, a 1.1547 veces la carga P. Y por el sentido de la flecha observamos que está en compresión. Entonces transmitimos ya esos datos a nuestra armadura. Ahora bien, comparamos todas las fuerzas internas en función de P que ya hemos calculado y observamos que la magnitud mayor es 1.1547 veces P, ¿sí? Tanto para compresión como para tensión. Varios elementos tienen esa misma magnitud. Lo que nos dice el enunciado es que cualquier elemento puede soportar 8 kN como máximo en tensión o 6 kN como máximo en compresión. Por lo tanto, al haber elementos que van a soportar lo mismo tanto en compresión como en tensión, vamos a considerar el tope máximo en compresión, que es de 6 kN, ¿no? O sea, la carga máxima que puede soportar. Por lo tanto, si nosotros igualamos 1.1547 veces la carga P igual a 6 kN, vamos a tener que la carga P máxima será igual a 5.20 kN. ¿Sí? Si nosotros reemplazáramos por 8 kN, vamos a tener que la carga máxima será más que 520. Por lo tanto, habrán algunos elementos que podrán soportar en tensión, pero los que estén a compresión, tal como la fuerza CE o la fuerza BE, no van a poder soportar tal capacidad de carga, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que el P máximo será igual a 5.20 kN. Y con esto ya le dimos solución al problema 617. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.